Creo que está en línea el juez Gustavo Geral. Doctor, ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? No, bien, acá estamos. ¿Trabajando en el sur? Trabajando en el sur, sí, terminando un año largo. Larguísimo. Cuénteme una cosa, ¿vuelve a reabrirse el caso Maldonado? ¿Nos puede contar en qué situación está el tema? Bueno, mire, vamos a empezar por el final, que es justamente con el dictado de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió hace pocos días confirmar la sentencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. La sentencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocaba la decisión que yo había tomado de cerrar definitivamente la investigación, dictando el sobreseimiento del único imputado que, como todos sabemos, era Emanuel Echazú. Sí. Actualmente esa sentencia que dictó la Cámara Federal de Casación Penal aún no se encuentra firme y se encuentra, digamos, con la posibilidad de que las partes en el proceso puedan recurrir esa sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirma de la Cámara Federal de Apelaciones, ordena revocar el fallo mío y realizar o continuar con la investigación y disponiendo ciertas medidas de prueba. Ese sería más o menos el estado actual del proceso. Pero al no tener una sentencia aún firme, bueno, no puede ser obviamente ejecutada inmediatamente. Cuénteme una cosa, doctor. A Maldonado, Sí. lo arrastraron, lo secuestraron y lo mataron, ergo, ¿fue una desaparición forzada según su saber y entender? Mire, yo en la investigación que realicé, de acuerdo a mi saber y entender y de acuerdo esencialmente a la prueba que colectó en la causa, porque los jueces resolvemos, conocemos los hechos a través de las pruebas, no solo se pudo determinar de que a Santiago Andrés Maldonado se lo lastimó o se lo lesionó, sino también que se pudo determinar que no fue ni secuestrado ni atrapado por ninguna persona y que fue hallado en el río muerto en el mismo lugar donde desapareció el día en que se encontraba en el pull-off. O sea, no fue una desaparición forzada de personas. Sí, eso es lo que yo concluí de acuerdo a todas las pruebas que usted tuvo. A todas las pruebas que analicé, incluida la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la que usted mismo pidió, usted mismo pidió que incluyera 55 peritos. Yo creo que debe haber sido la pericia en la historia argentina de más cantidad de peritos, ¿no? Hubo más de 30 peritos, si mal no recuerdo, 37 peritos y auxiliares que conformaron eran 55 personas en sala trabajando minuciosamente durante 12 horas y analizando cada detalle del cuerpo humano sin vida, que después se determinó que era Santiago Andrés Maldonado. Ok, esa pericia indicaba, como para aclarar, nosotros nunca habíamos hablado con usted. Leímos lo que usted escribió, pero su palabra es muy potente. Digo, Santiago Maldonado jamás fue arrastrado, subido a una camioneta, después a otra camioneta, llevado hasta un lugar, puesto en una, no sé, en una heladera, lo sumergieron y lo mataron y después lo tiraron al río. Eso no ocurrió nunca. No hubo ninguna prueba que demostrara esa hipótesis, que fue analizada, obviamente, porque todas las pruebas condujeron a determinar que Santiago Andrés Maldonado permaneció en el mismo lugar que se lo halló
durante todos los días en que estuvo desaparecido. Bien. Esos 78 días. Usted sí. No hubo ninguna prueba, perdóneme, científica que pudiera determinar que haya estado fuera del agua en ese tiempo, porque de lo contrario hubiésemos hallado insectos que son terrestres, y los que se pudieron encontrar eran todos acuáticos. Ok. Otra pregunta clave. ¿Quién fue el gendarme o los gendarmes que estuvieron más cerca de Maldonado y a qué distancia? ¿Eso se sabe? No, en el momento que Santiago Andrés Maldonado llega a orillas del río, con la única persona que estaba en esa situación junto con él es Lucas Naiman Pilquimán, que fue un testigo clave, que otro mapuche fue el que pudo cruzar el río. Un amigote de él, un mapuche, que estaba tomando la ruta con él. Una persona que cruzó el río, okay, y que solamente estaba con él. Solamente. Y no había ninguna otra persona que hubiese estado cerca de ellos. Cerca de ellos. Entonces, ¿los gendarmes a qué distancia estaban? Porque si no estaban en la orilla, ¿dónde estaban? Mire, exactamente la distancia no se la puedo determinar en este momento, pero fue establecida ahí de acuerdo a las pericias. Ellos estaban en la parte superior del terreno, porque ahí el terreno sufre una inclinación. Exactamente, va hacia arriba y después cae en el río. Muy pronunciada, de aproximadamente 10 metros, entre 8 y 10 metros. Y además eso, la distancia lineal en que ingresaba la gendarmería. Pero lo importante es que Lucas Pilquimán, cuando declaró, manifestó que no vio a nadie cerca de la orilla cuando lo ve a Santiago solo. O sea, no había ningún gendarme cerca de la orilla cuando cruzan el río. Nadie. Nadie lo podría haber salvado. Nadie lo vio y se analizaron todas esas hipótesis. Exactamente. Ok. Sí. Doctor Geral, soy Gabriel Iesi. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gusto saludarlo. Le hago unas preguntas por mi parte. La primera de ellas, ¿usted especula, tiene información o simplemente es una cuestión netamente procesal de que alguna de las partes va a ir con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia para que revise la resolución de la Cámara Federal de Casación? No, primero, bueno, no especulo ni supongo, pero ni tampoco tengo ninguna información, pero es un derecho que tienen las partes de recurrir una sentencia y, bueno, están dentro de los plazos. Eso puede suceder. No, la verdad que no. Ok. Sí, usted presume que podría haber, quizás, especulando, por supuesto, algún tipo de apelación de alguna de las querellas por el voto de Gustavo Hornos, del doctor Gustavo Hornos, de la Sala Cuarta de Casación Federal, que entendió que había desaparición forzada y que esto podría llevar a una revisión de la Corte. ¿Usted cree que finalmente esto va a pasar por la Corte y que Casación va a abrir el recurso extraordinario? ¿Usted, digamos, tiene esa posibilidad en mente? Sí, es una posibilidad que puede existir desde el momento que pueda haber alguna de las partes agraviadas, así como los abogados de gendarme que estuvo imputado en la causa, Emanuel Echazú, como las partes que intervinieron en la audiencia de casación. Podrían recurrirla. Correcto. Porque se vean afectados sus derechos o los intereses que ellos tenían. Ok, imaginemos que pasa el plazo de ley y no se interpone por ninguna de las partes el recurso extraordinario. ¿Usted volvería a ser el juez de la causa? En este momento yo estoy apartado de la causa. Claro, por eso lo pregunto. Y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en estos últimos días, el 19 de diciembre, dictó una resolución por la cual no acepta mi apartamiento y ordena que continúe con la investigación. Okay. En este momento ninguna de estas decisiones está firme aún. Ok, es decir que si se da el supuesto, este es un dato que nosotros no teníamos, que usted era nuevamente el juez de la causa, un dato importante. En segundo lugar, si se da el supuesto de que ninguna de las partes dentro del plazo de ley interpone un recurso extraordinario y esto queda firme,
usted debería hacer lugar y llevar adelante la medida de prueba que la Cámara Federal de Comodoro indicó. Sí, en caso de que quede firme la sentencia de la Cámara Federal de Comodoro que ordena que yo continúe como juez, podría ocurrir esa posibilidad, exactamente. Okay. Doctor, por último, ¿usted sintió que en algún momento tanto los mapuches, hablando de Santana y otros, ese que lo vio con los binoculares, que lo subían a Santiago Maldonado, qué sé yo, y la Correpi, los abogados de la Correpi, y de la Procubín, que son los fiscales esos, ¿le mintieron a usted en alguna oportunidad? No, mire, no, primero que más allá de que somos seres humanos, no lo sentí en los términos que usted lo dice, pero hubo presentaciones de varias partes y se analizaron jurídicamente. ¿Y eran falsas? Presentaciones que fueron efectuadas, fueron efectuadas bajo los intereses que ellos sostuvieron en ese momento del proceso. ¿Querían direccionar la causa? No se emitió ningún juicio de valor, sino que en ese momento se resolvió o hacer lugar porque eran pertinentes, pero en la mayoría de los casos no se hizo lugar porque no eran pertinentes en el estado procesal en que nos encontrábamos y porque había ya prueba suficiente como para sostener la ocurrencia de los hechos de una forma. Entonces, directamente no fueron tenidas en cuenta en el proceso. Ok. Doctor, le agradecemos muchísimo. Gran abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, felicidades. El doctor Gustavo Gerald dijo cosas muy importantes. Muy importantes, muy importantes. Muy buena nota, muy clarificantes, me parece. Muy importante todo lo que narró de la investigación. Muy importante lo que dijo que él va a ser nuevamente el juez de la causa, que esto no estaba determinado. No había gendarme cerca, como... No había gendarme. 10 metros. Bueno, la teoría, además de que no hubo desaparición forzada, es central. Bueno, lo que pasa es que por algún motivo, por supuesto, el juez tiene que ser cauto. ¿Y qué se ahogó? Sí. Se ahogó. Que no había... Nadie lo mató. La fauna que encontraron era la fauna del río. El juez, entendamos algo. Sí. El juez Gerald tiene que ser cauto en las declaraciones periodísticas, porque Guido Tranto, el primer juez de la causa, terminó siendo recusado. En aquel reportaje y con apartado. La Nación. Pero Guido Tranto tenía razón, porque fue apartado porque dijo se ahogó. Bueno, pero el juez tiene que mantener... la razón. El juez director de la investigación tiene que mantener la imparcialidad. Entonces, tiene que ser cauto. Yo creo, me permito leer entre líneas de lo que dijo Gustavo Gerald, que no lo puede decir él, porque repito, si no, mañana van y el que no le interese lo recuse, que debe tener él algún tipo de información de alguna de las partes, extraoficialmente, el alegato oreja, como se conoce vulgarmente en tribunales, de que alguna de las partes, o por el lado del gendarme Chazú, o por el lado de los mapuches, etcétera, interpondrían un recurso extraordinario ante la Corte. Por eso él sostiene que esto no está firme. Por eso hace hincapié en esta situación. Nuevamente, como antes te pregunté lo que hacía la ministra con Nisman, ¿hay alguna urgencia por abrir esta causa después de la No, si la Corte, si sube a la Corte, primero hay que ver si esto se tendría, el recurso extraordinario se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución, es decir, debería interponerse el recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Comodoro, ante la Casación Federal, ante la Cámara de Casación Federal. Primero hay que ver si la Casación Federal abre la posibilidad de ir a la Corte. Y si la Corte, en el caso de que lo abra, lo toma como tal, no siendo esto sentencia definitiva. Claro. Porque esto no es sentencia definitiva, esto es una cuestión de mero trámite. Si esto no se da, Gerald tiene que llevar adelante lo que la Cámara Federal de Comodoro dijo. Y recordemos, en una excelente resolución que firmó Javier de Ibarra, la Cámara Federal de Comodoro le obliga al juez, el superior de juez, le obliga a investigar la supuesta comisión del abandono de persona. Contrariamente a lo que él dice, él tiene una mirada, él dice que no. Pero bueno, si la Cámara lo obliga... No, él no dice que no. Él dice que el que estaba al lado de él era Pilkimán. Era el testigo. El que lo tendría que haber salvado era su compañero, que lo dejó jugar ahí. Lo abandonó a su suerte. Ahora, si finalmente se da toda la situación y que esto queda firme, como decimos los abogados, Gustavo Gerald va a ser el juez y va a tener que investigar lo que la Cámara Federal le dijo. Patricia Bullrich escribió esto acerca de Nisman y de la posición de la ministra Frederick. Ministra Frederick, el poder político no hace pericias ni las revisa. Se entrometen en la orden judicial en el caso Nisman queriendo obligar a la Gendarmería a una acción de obediencia debida.
quieren apartarla para que cambie, apretarla, perdón, para que cambie el trabajo científico por la necesidad de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que se pregunta Patricia Bullrich. Y recién me acaba de escribir un importantísimo fiscal, me dice, los ministros del Ejecutivo no pueden revisar pericias ordenadas por el Poder Judicial, por lo menos en una república. Por lo menos en una república. Te doy un dato de Maldonado, sí. Porque uno tiene tanto trajín informativo que la cabeza, la suya y la nuestra, empieza quizás a olvidarse de algunas cosas. Estaba revisando recién el fallo de la Cámara Federal de Comodoro. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en una sentencia que nosotros nos ocupamos de comentar y destacar, descarta por completo la desaparición forzada. Y la Cámara Federal de Casación también. No hay. Gustavo Hornos solo en un voto independiente, en minoría, dice esto. El resto, la Cámara Federal descarta. Lo que sí dice que pudo haber abandono de personas. O por Gendarmería o por el Mapuche. O por el señor Luca Pinquimán. El amigote. Y si el amigote no lo salvó, será imputado de abandono de persona agravado, porque se ha ido de muerte.